Continuamos con este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre gestión de recursos humanos en tiempos de pandemia, un tema de gran actualidad para la administración de las empresas y de la economía en su conjunto. Tenemos como invitada a Aldana Fernández de Córdoba, quien es formada en psicología y tiene una maestría en administración de empresas, más de 20 años de experiencia y representa en nuestro país a la franquicia internacional Great Place to Work. Aldana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. Feliz de estar en este espacio. Aldana, para iniciar me gustaría que nos explique cómo apoya los profesionales en psicología organizacional la gestión de las empresas. Bueno, el psicólogo es clave en las organizaciones. Tiene una profesión, es una profesión bastante amplia. Desde ese sentido, nosotros conocemos muy bien la conducta humana, indagamos acerca de cómo son las personas, cómo reaccionan. Somos expertos en hacer preguntas también, Óscar. Creo que justamente de eso se trata la psicología, en poder hacer preguntas que ayuden al ser humano a descubrirse, a ver qué hay en su interior para ser mejores. Y desde ese lugar creo que la psicología va apoyando a todos los líderes en su crecimiento. Por lo tanto, el psicólogo es un apoyo crucial para aquel líder que hace negocio, para aquel trabajador que desea crecer en la organización. Además, apoya todos los procesos comunicacionales, sabiendo qué y cómo decir. Ayuda a desarrollar la empatía. Es una persona, generalmente el psicólogo, que busca el servicio, que busca aportar, y desde ese rol creo que es fundamental tener un psicólogo en la organización. Por otro lado, nosotros también estudiamos los test que tanto se analizan dentro, por ejemplo, para una selección de personal. Nos gusta también la data, el estudio, la investigación, y desde ahí el conocer cómo está compuesta la organización, cuáles son las características de la empresa, la cultura, su clima, qué hace que la organización sea distinta una a la otra. Por lo tanto, creo que tenemos muchísimo ahí para aportar. Y desde esa formación y esa experiencia, para quienes nos siguen en las redes sociales, ¿podrías explicarnos por qué es fundamental tener un buen clima laboral y cómo esto se traduce en los resultados concretos de la empresa, de sus actividades, de su gestión? El clima organizacional es clave, Óscar, para cualquier organización, porque de él depende el índice de compromiso del trabajador, el orgullo que siente por pertenecer a esa empresa. En aquellos lugares donde existe un excelente ambiente laboral, hay menos rotación dentro de la organización. Las personas están altamente comprometidas y lo demuestran día a día a través de lo que hacen. Quieren brindar lo mejor de sí a la empresa, aportan con ideas, se sienten parte de la organización, y con todo esto es que la organización suma, porque ¿quién no quiere tener personas comprometidas que dan lo mejor, que aportan con ideas, que se involucran en el trabajo, que no hacen porque es una obligación hacerlo, sino que más bien lo que quieren es contribuir con su talento, con sus habilidades en la empresa? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando analizamos los ambientes laborales? Que a mayor clima, mejores resultados de negocio. Hay una relación directa. Por ejemplo, en el caso de un estudio de un banco, una financiera, este dato me parece muy importante. Ellos analizan cada año cómo están sus sucursales en cuanto al clima organizacional. ¿Y qué se dan cuenta, Óscar? Que cuando aumenta el resultado de clima organizacional, la percepción de la calidad de atención al cliente mejora en esa sucursal. Es directamente proporcional también el buen clima al cómo este lugar atiende a un cliente externo. Entonces, cuando hablamos realmente de ambiente laboral, estamos diciendo, vamos impactando el negocio, no solo al trabajador, que obviamente aumenta su sentido de orgullo y pertenencia a la organización, sino también al cliente, al inversionista y a la comunidad en general. Vivimos épocas de pandemia y es algo que ha impactado nuestra vida y nuestras actividades. ¿Cómo gestionar el clima laboral en una situación tan compleja como la que y desconocida, sin precedentes por lo menos para nuestras generaciones, como la que nos ha planteado la pandemia del COVID-19?
un gran desafío, un reto para toda organización, sostener y mantener buenos ambientes laborales en tiempo de pandemia, sobre todo cuando ha habido tanto distanciamiento, hemos tenido que migrar al teletrabajo, a sistemas híbridos, donde de repente el día a día antes de vernos, de coordinar todo el trabajo y ahora no es posible. ¿Qué han hecho las organizaciones? Transformarse, no dejar de hacer las buenas prácticas que hacían. Por ejemplo, si festejaban los cumpleaños, lo han hecho de manera virtual. Si tenían que hacer un reconocimiento a alguien, le han extendido el reconocimiento a través de la virtualidad o le han hecho llegar el reconocimiento a la casa. Pero el gran desafío ha sido reinventarnos, adecuarnos, seguir haciendo las buenas prácticas, pero de una manera distinta, más creativa. Las organizaciones han sido de verdad que ingeniosos en la forma, en cómo cuidar a la gente, incluso en estas situaciones. Hemos visto cómo se han ideado maneras de ayudarlos con temas de alimentación, del cuidado de los hijos, de la telemedicina, del psicólogo hasta incluso en línea para atender casos de estrés laboral o de depresión del colaborador. Así que el gran desafío de las empresas ha sido reinventarse, adecuarse y seguir impactando en la gente para que ellos sigan sintiendo que a pesar de cualquier distancia, siguen sintiéndose cerca y estando juntos, a pesar de toda esta distancia que podemos tener, ¿no? Aldana, representas en Bolivia a Great Place to Work y se escucha cada vez más ¿no? de esta organización en los ambientes económicos, en los ambientes empresariales. ¿Podrías explicarles a quienes nos están viendo mediante las redes sociales cuáles son los fines de esta entidad y qué servicios presta? Claro que sí. Great Place to Work es una firma global, es la autoridad global más grande en temas de clima y cultura. Son 30 años que llevamos en el mundo analizando y estudiando los ambientes de trabajo. Nos encanta poder brindarle datos e información a las organizaciones para poder gestionar y tomar decisiones que sean acertadas. Hoy utilizamos una tecnología de punta, tenemos una plataforma que permite hacer toda la evaluación de clima y de cultura al instante, tener los resultados al momento y poder hacer cualquier cruce de información para que a partir de esa información la empresa tome decisiones que sean al momento y los más acertadas posible. Creo que hoy tenemos que tratar de fallar lo menos posible en esas decisiones. Son más de 10.000 organizaciones que se evalúan en el mundo cada año. Son más de 100 millones también de personas que se miden, que se han medido a través de nuestra herramienta en 97 países. Oscar, es una organización grande. ¿Qué buscamos nosotros? Nuestro gran anhelo es construir un mundo mejor, aportando a las organizaciones y ayudando a las empresas a transformarse en grandes lugares para trabajar. Creemos que ese es nuestro aporte significativo a la sociedad, contagiar e inspirar a más empresas para que tengan la información al momento, al instante y puedan impactar en su gente y su gente al mismo tiempo impacten en clientes, en su familia y esto sea algo que multiplique y dé buenos frutos en la sociedad. En Bolivia han venido presentando un índice, entiendo que anual, que mide justamente el clima laboral. Me gustaría que nos des más detalle qué mide este índice y cuáles son los principales resultados que han encontrado en el trabajo realizado en nuestro país. Bien. En nuestro país ha habido un gran avance, Oscar, en temas de trabajo con la gente, en temas de enfoque hacia las personas y su desarrollo. Antes teníamos en el área de recursos humanos planilleros, ¿no? Personas que hacían los contratos, pagaban el salario, pero de hace algunos años atrás, pues ya estamos entendiendo que necesitamos desarrollar a nuestra gente, darles mejores condiciones de trabajo. Y para eso, ¿qué es lo que hemos visto en este tiempo? Es un enfoque distinto. Hoy el empresario sí cree en que es estratégico la función de recursos humanos, el desarrollo de personas. Hace 5 años atrás, y para darte ejemplo concreto, en nuestro ranking teníamos 4 empresas. Hoy son 19 las empresas que hemos premiado en marzo
de este año. Eso significa que cada vez más le prestamos atención a esto que es tan importante, la gestión de clima, pero no solo eso, Oscar, sino que estamos desarrollando mejores prácticas enfocadas en la gente, porque nos estamos dando cuenta que eso es un negocio rentable, que poner a la gente primero es algo que necesita el empresario hacer para que su negocio funcione. Adicionalmente a eso, Oscar, hemos visto que también el índice de compromiso del colaborador ha crecido en el tiempo. A nosotros nos sorprendió el indicador justamente de esta premiación. El índice de estas 19 empresas que premiamos es de 91, es decir, 9 de cada 10 personas que trabajan en estas empresas están altamente comprometidas con esa organización. Y el indicador de clima organizacional también subió 2 puntos, es de 85, es un puntaje altísimo, el más alto que hemos tenido en todos estos años que hemos estado midiendo el clima. ¿Qué ha pasado? El colaborador ha valorado lo que el empresario le ha dado, ha valorado cómo han cuidado el empleo, cómo ha cuidado a su familia, sus condiciones de trabajo en casa, el acceso a la tecnología para que puedan continuar trabajando. Creo que estos indicadores son muy positivos, ¿no? Inclusive el índice de experiencia de innovación, que es el más bajo que tenemos en Bolivia, también ha crecido y ha crecido 3 puntos, lo cual ya es significativo. Incluso el de liderazgo, Oscar, también creció 3 puntos. Aldana, ¿y cómo ves el futuro? No el futuro lejano, sino los próximos 2, 3 años en los cuales obviamente la gran prioridad va a ser superar las consecuencias y el impacto de la pandemia. ¿Qué es lo que viene en el clima laboral, en las condiciones de empleo? Algo nos mencionaba en algunas de tus respuestas. ¿Cómo sostener el clima laboral, por ejemplo, en trabajo híbrido, una parte en la oficina, otra parte mediante teletrabajo? Creo que va a haber mucho seguramente que innovar para sostener el funcionamiento de las empresas, su eficiencia y al mismo tiempo darle el apoyo al equipo humano de cada organización. Sí, ahí importantísimo es los canales de comunicación, que las empresas puedan elegir cuáles van a ser esos canales de comunicación, cuán frecuente va a ser la comunicación con el personal. Y te lo digo ¿por qué? Porque al inicio de la pandemia las empresas se dieron cuenta que no podían dejar de comunicarse aunque estén lejos, ¿no es verdad? Entonces comenzaron a ver que sí era posible reunir a todo el equipo y así lo que nunca hacían de reunir si tenían sucursales, reunir a todas las sucursales por un Zoom, ¿no es verdad? Lo comenzaron a hacer, que fueron dándose cuenta que la comunicación era fundamental para poder bajar la línea, establecer los nuevos cambios, recibir la información de cómo estaba la gente. Por lo tanto, la comunicación, te diría que hoy es uno de los ejes centrales, saber muy bien cómo lo vamos a seguir manejando, con qué frecuencia, en qué momento, cuándo no vamos a impactar o perjudicar al trabajador en casa. Por ejemplo, hay empresas que tienen establecido en el horario del almuerzo no colocarse en ninguna reunión, respetar los tiempos de casa. El gran desafío va a ser el tema de equilibrio, vida personal y laboral, porque eso también te digo que ha sido afectado. Nuestros indicadores nos muestran que en el caso, por ejemplo, de la mujer, tenemos 4 puntos de distancia en la percepción de equilibrio respecto a los hombres, ¿no? También el estrés laboral, específicamente en las mujeres, ha sido mayor en este tiempo de pandemia. Así que el otro gran desafío, además de la comunicación, es comenzar a evaluar este tema de equilibrio para que las personas dentro de casa también puedan tener los cortes sanos que son tan necesarios, ¿no? El otro punto importantísimo es los cambios en cuanto al liderazgo. Hoy los requisitos para el líder son distintos. El líder ya tiene que aprender a confiar muchísimo más en el personal, en no hacer controles tan rigurosos, sino trabajar para que su personal sea más autónomo, le dé libertad de acción. Por otro lado está la tecnología también, Oscar. Creo que las empresas debemos seguir invirtiendo
en tecnología para apoyar los procesos que son rutinarios y comenzar a trabajar mucho más en el análisis y todo lo que puede agregar valor a la organización. Y por otro lado, temas de colaboración. Hoy los espacios colaborativos también juegan un rol importantísimo y tenemos que incentivar eso dentro de los ambientes de trabajo, la colaboración, el apoyo mutuo, el servicio, el estar atento al otro, la resiliencia, Óscar. Hoy hablamos de desarrollo de habilidades blandas, hablamos de temas que de repente antes no eran tan importantes, salud, ¿no? Salud mental, inteligencia emocional, son cosas que se vienen y se vienen para quedarse. Has mencionado inteligencia emocional, Sí. y personalmente me gusta leer varios libros del autor de Goleman, pero me gustaría que explique cuál es el concepto de inteligencia emocional y por qué es tan importante. Bueno, justamente hace muy poquitito me invitaron a hablar sobre este tema. A mí en lo personal también, Óscar, me apasiona. Así como hablamos, ¿no?, de la inteligencia en todos los aspectos. Cuando hablamos de la inteligencia emocional nos referimos a ese control que toda persona tiene sobre sus emociones. Y no solamente el control, sino el conocimiento, ¿no? Y la inteligencia parte de 4 aspectos básicos, la emocional. Uno, el que la persona se conozca a sí misma, ¿no? Sepa cuáles son sus habilidades, su fortaleza, aprenda a reconocer qué es lo que despierta sus emociones y cómo actúa frente a determinadas situaciones. Pero por otro lado está la interacción con el otro, que esos son los 2 aspectos importantísimos. La empatía, el poder situarse en el lugar de la otra persona, y no solamente situarse, sino por un momento hasta incluso dejar de pensar en lo que uno piensa y realmente pensar desde el otro lugar, ¿no es verdad? Entender al otro en profundidad. Y el cuarto punto, Óscar, tiene que ver con esto que te mencionaba del ser colaborador, de ser una persona servicial, atento al otro, que es capaz de brindar su tiempo por la otra persona, que le preocupa el bienestar del colega de trabajo, etcétera. Aquí estamos, cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a estos 2 aspectos. Por un lado, mi relación conmigo misma, y por otro lado la relación que tengo con el otro. Hoy las personas también que han desarrollado más la inteligencia emocional están viviendo diferente la pandemia, Óscar, porque pueden entender las situaciones y manejarla de mejor manera que aquellos que todavía no la han desarrollado, que no le prestan atención a lo que verdaderamente es importante. Qué bueno. Aldana, te agradezco muchísimo, nos has dado una visión muy interesante desde una perspectiva distinta, tanto de cómo enriquecer la gestión empresarial y cómo enfrentar tantos problemas que vivimos hoy, agravados por la pandemia obviamente, y tantos retos y desafíos que tenemos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Gracias. Realmente agradezco la perspectiva que nos ha dado Aldana Fernández de Córdoba sobre la gestión de recursos humanos, especialmente en estos tiempos de pandemia. Me quedo con una frase que me gustó mucho, es que es rentable invertir en la gente. Siempre he creído que el activo más valioso que tiene no solo una empresa, sino también una sociedad y una nación, es el capital y el talento humano. Y obviamente estamos en tiempos con grandes desafíos, con grandes retos, con grandes dificultades, y hay que trabajar e invertir en modernizar la gestión empresarial, y desde ese aspecto todo el apoyo que podamos recibir desde la psicología organizacional para mejorar el clima laboral y darle mejores condiciones de desempeño a los trabajadores, a los ejecutivos, con estas nuevas formas de interacción, de interrelacionamientos, de trabajo en equipos a distancia. Parecía antes un contrasentido, hoy es una realidad y se ha acelerado con la pandemia. Va a ser siempre muy útil y una solución no solo necesaria, sino además que se traduzca en resultados positivos para los negocios, las empresas y las sociedades. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales.
del De Frente con Óscar Ortiz.